Refugio Geek. Today. Muy buenas a todos, yo soy Cristian de Refugio Geek. Y yo soy Ari de Refugio Geek. Hoy es 31 de diciembre y bueno, como ya finaliza el año, nos hemos puesto un poco sentimentales. Así que hemos pensado en traer un especial de juegos que jugamos el Día de Reyes. Porque claro, seamos sinceros, todos hemos sido pequeños. ¿Y a quién no le ha gustado esos juegos que nos ha traído los Reyes o Papá Noel, que hemos disfrutado como críos después del colegio? El primer juego del que vamos a hablar es Hamtaro Han-Han Heartbreaker, un juego que me regalaron cuando tenía como unos 5 o 6 años y fue precisamente para estas fechas, Reyes. Yo es cierto que lo recuerdo bien poco, ya que Hamtaro es verdad que para Game Boy sacó varios juegos y fue el que menos jugué, pero sinceramente creo que era uno de los mejores que tiene. Para mi gusto sí, ya que su temática se basa básicamente en que hay un demonio, tipo a un hámster malvado, digamos, que va con las alitas y los cuernos, destruyendo, digamos, las parejas, porque tú cuando están juntitas hay un corazón rojo encima, pero cuando él ataca parte el corazón por la mitad y estas parejas se separan. Tu misión como protagonista, siendo Hamtaro, es básicamente ayudar a que esas parejas vuelvan a estar juntas, ya que viene un angelito que es lo contra el demonio y te da una barrita especial que te indica los medidores de amistad hasta el romance de entre esas parejas y tienes que llevar el corazón entero a rojo como estaba antes. Sé que no es lo mismo, corrígeme si me equivoco, pero creo que tenía toques muy parecidos al RPG, ¿cierto? Cierto, no llegaba a ser un RPG del todo, ya que podías moverte libremente por el mapa, pero sí que había tipo mini puzzles en los que debías encontrar objetos que te ayudaban a avanzar hasta las parejas, ya que algunas simplemente no volvían a estar juntas porque a lo mejor uno de ellos había quedado atascado en una montaña y tenías que reunirlos, digamos, de cierta forma, pero necesitabas a lo mejor una balsa para que cruzara al otro lado. También recuerdo que tenías como una especie de manuales o algo parecido. Sí, tenían como, digamos, un álbum de movimientos, que esos movimientos eran otros minijuegos que había dentro del mismo juego, que eran concursos de baile y especiales que te ayudaban a conseguir, digamos, las misiones secundarias del juego. La verdad es que si te pones a pensarlo, para ser un juego de Game Boy, que estamos hablando de los años 2000, era un juego muy completo, porque a día de hoy muchas veces encontramos juegos que es que no se parecen en nada, o sea, no llegarían ni a ese punto. O sea, sinceramente creo que es un trabajo muy bien hecho. Creo que todo en general cuenta y se nota mucho que antiguamente subía mucho la dificultad de los juegos para que durasen más, porque a lo mejor en horas parece muy corto, pero digamos que para encontrar esos objetos de los que no teníamos pistas, a no ser que compramos una revista en un kiosco o algo así, sin internet era bastante complicado, digamos, encontrar ciertos objetos para reunir a esas parejas, así que sí, la duración era mucho más larga y te entretenías más. Y también lo bueno que tenía es que ya se incluía el autoguardado. Bueno, no el autoguardado, corrijo esa parte, sino que teníamos el guardado manual. Si bien recordamos, este juego como tal es de Game Boy Advance. En este caso los juegos ya no tienen una pila y esto nos permite que guardemos la partida, digamos, dentro de la memoria de la consola. Incluso recuerdo una pequeña anécdota en la que mi madre regañó porque llevaba muchas horas jugando y como el juego era nuevo, lógicamente siendo una niña, pues querías pasarte el juego y ver lo que pasaba en la historia lo más rápido posible. Así que más de una vez me he llevado una regañina, pero por suerte teníamos el famoso autoguardado que era darle al botón Start y salvar la partida. Pues ahora que mencionas eso de las regañinas, yo me acuerdo de una anécdota de pequeños jugando al Crash Tag Team Racing. ¿Te acuerdas una vez que yo me puse malo y te lo pegué? Sí, estuve mala en la habitación y tú querías venir a jugar conmigo. Es que para mí fue uno de los juegos favoritos de esa época y claro, jugar solo me aburría y como el juego era divertido, las cosas como son, quería jugarlo con alguien. Y me acuerdo que nuestra madre decía, cada uno en un sitio, porque claro, yo ya había pasado un catarro y se lo pegué a mi hermana y entonces pues no quería volver a ponerme malo. Aún así te las ingeniaste para traer la consola a la habitación y jugar en las literas. O sea, yo no podía moverme de arriba, pero tú estabas abajo, cosa que no tenía mucho sentido, pero aún así te saliste con la tuya y estuvimos jugando, pues creo que casi todo el invierno. Pero merecía la pena, porque seamos sinceros, y ya que menciono este juego para mí supuso un salto. Yo había jugado algún juego de Game Boy, uno que era una versión de Crash Fusion, que jugaba con Spyro, pero para mí este fue mi primer juego principal de la saga Crash. Y sinceramente, mezclar coches con plataformeo, como era antiguamente, y tener unas misiones divertidísimas. ¿Te acuerdas cuando tenías que salvar a los pingüinos y te pegaban golpes y cosas así? Yo lo que más recuerdo de ese juego, sinceramente, era que en ciertos puntos de la historia había señales y demás donde Crash, cada vez que iba a ello, acababa, digamos, padeciendo ciertas muertes, entre comillas, sí, es graciosas. cierto, sobre todo cuando en una zona que había un lago había peligro por tiburones y cuando te acercabas se hacía una foto y el tiburón cogía y le mordía.
En esencia, lo que más me gustaba de este videojuego eran las carreras, sobre todo el tema de la personalización, el poder fusionar varios vehículos y poder elegir a dos personajes, que lo bueno es que o bien conducías tú o conducía la persona con la que te fusionabas. Así que lo interesante era que uno mientras conducía, el otro disparaba al resto de enemigos o concursantes de la carrera. Así era más fácil, digamos, que llegar el primero y sacar ventaja a los demás participantes. Y lo bueno con este juego, obviamente teníamos multijugador a pantalla partida. En esta época todavía no se había perdido eso. Y era eso, no, te echabas unos buenos piques. Eso sí, necesitaba dos mandos que funcionasen bien, porque como el joystick no funcionase, poco ibas a jugar. Y ya que hablamos de nuestro querido Crash, también voy a hablar de, digamos, unas muñecas muy famosas y queridas que eran las Bratz. Y de un videojuego que creo que nos regalaron a la vez, en plan, tú tenías Crash, que es del que hemos hablado, y a mí me regalaron el videojuego Bratz Rock Angel. Eso es cierto, la verdad es que en Reyes siempre solíamos pedirles este tipo de videojuegos. Si yo le pedía a Crash, tú le pedías a la Bratz. Lo único que sí recuerdo de este videojuego es que era algo un poco complicado. Bueno, básicamente el argumento principal iba en que tú tenías que montar tu propia revista de moda, tras de que una de las Bratz era despedida de su antiguo trabajo, y había ciertamente minijuegos o minimisiones, como quieras decirlo, en las que... ¿Cuál es la que te resultaba difícil a ti? A mí la que me resultó difícil fue sobre todo la misión final. Esto es un pequeño spoiler, pero bueno, el juego salió hace mucho tiempo, que era la que tenías que hacer la carrera de patines contra la jefa. No sé si lo recuerdas. Pues sí, creo que eran la jefa o las gemelas, porque es verdad que había como tres malas, entre comillas, eran las rivales de la revista y de las que debías vengarte, no sería la palabra más exacta, pero digamos que tenías que sobresalir, ya que ya te habían echado y tenías que ser la mejor. Como pequeño apunte, la verdad es que mi misión favorita de ese videojuego era ir por el mapa haciendo unas fotografías a los signos del zodiaco. Me resultaba graciosa porque, claro, los símbolos estaban súper guay y ahí es cuando descubrí lo que eran los signos. Es cierto, las muñecas Bratz siempre estaban relacionadas con algún horóscopo y digamos que una de sus misiones era encontrarlos por la ciudad y hacerles fotos. Aunque a mí la parte que más me gustaba era la hora de los desfiles, donde personalizabas a las muñecas según de qué trataba el desfile, las pintabas, maquillabas en general. Yo recuerdo intentar estos desfiles también y sinceramente se me daban fatal, porque muchas veces mezclaba conjuntos que no tenían nada que ver y en estos desfiles te daban puntos por esos conjuntos. Vamos, que era un desastre. Ya, eras un poquillo cabezón y en vez de hacerte una partida diferente te gustaba jugar conmigo y lógicamente al final digamos que fastidiaba un poco la partida entre comillas y bueno, pero aún así nos divertíamos jugando siempre por estas fechas, la verdad, porque era como voy a rejugarlo otra vez, siempre te daba opción a eso todos los años y si no también hay diferentes juegos de la misma saga, como podría ser Diamond Forever o The Movie. La verdad es que sí, el Diamond Forever sí me gustó. The Movie es cierto que no lo jugué mucho, pero segundo, que la caja era dorada, me acuerdo, y los trajes eran como blanco y salía la Bratz en la portada, estaba bastante guay. Yo creo que también fue uno de mis juegos favoritos de esta saga. Pero ojo, que aquí todavía no termina la cosa, que tenemos juegos para rato. Por ejemplo, yo recuerdo uno que este es súper random, el juego de los Ed y Eddie. Toda persona de los 2000 ha crecido viendo Cartoon Network. Y claro, en Cartoon Network, seamos sinceros, han puesto series que quizás no eran para niños, eran un poco más adultas, pero bueno, nosotros en esa época lo veíamos de otra manera. En este caso hablamos de los Eddie. ¿Te acuerdas de esa serie? Yo creo que era una de mis favoritas, si no la que más, porque esos tres chavales, las que liaban en el barrio, era, vamos, de risa no, lo siguiente. Pues imaginar que sois pequeños y después de ver esta serie y disfrutar con ella, os dicen que ha sacado un videojuego. Eso sí, un punto negativo que solo os llegó en inglés a España. Pero bueno, tampoco era tan malo. Yo creo que se entendía bastante bien y eso que éramos pequeños. Lo gracioso de todo esto es que conseguimos pasarnos el juego entero aún sin saber inglés en aquella época. O sea, íbamos a hacerlo un poco por intuición, así que imaginaos que no era muy complicado y que puede jugarlo cualquiera, aunque sea pequeño. Eso es cierto, el nivel de inglés no era muy exigente y el juego se dividía en pocos niveles, si mal no recuerdo unos 6 niveles, de los cuales cada uno era más random, porque en algunos teníamos que robar caramelos, que es la chucha favorita de los Eds, y en otros teníamos que ayudar a nuestros compañeros. ¿Te acuerdas la carrera con Kevin, el chico de la bicicleta? Sí, la verdad es que tuvo sus partes difíciles, aunque yo la que más recuerdo con claridad, sinceramente, que es casi el final de la aventura, digamos, es cuando vamos a la mansión encantada y resulta que están allí las hermanas Talamana. Ojo, cuidado con esas chicas. Sí, porque empezaban a perseguirte por todo el nivel y tú tenías que salir corriendo. ¿Qué pasa? Que claro, mientras corrías te chocabas con objetos y el final básicamente era escapar. No tenía mucha más complicación. Era brutal. Yo en esa época tendría unos 5 años y recuerdo jugarlo hasta que empezasen de nuevo las clases. Y ya que también estamos hablando de anécdotas de nuestro pasado, voy a contar una un poco más agridulce, pero que al final acabó bien. Pues digamos que Día de Reyes deberían haberme traído el Tamagotchi Corner Shop, que este es el siguiente videojuego del que vamos a hablar, pero por alguna razón los Reyes decidieron que me había portado mal y no quisieron traérmelo. O eso pensaba, hasta que cuando fui a abrir el regalo, que supuestamente no era el videojuego, sí que era, y entre lágrimas pues estaba feliz. Se podría decir que fue una buena sorpresa, ¿no? En este caso.
eso. Bueno, a mí me fastidia un poco porque, claro, siendo niña, que te digan que los reyes han dicho que te portan mal y que no te traen tu regalo y te traen otra cosa diferente, pues te quedas un poco como, ¿por qué yo? Es que a veces los reyes, seamos sinceros, son un poco graciosos. Es como la vez esa que a mí me trajeron carbón. Estaba rico, eso sí. Yo de pequeño pensaba que el carbón no se comía y cuando me lo comí dije, quiero otra bolsa. Sí, pero por lo menos también te trajeron tu otro regalo. Bueno, pues digamos que Tamagotchi Corner Shop es básicamente que tú eres una persona que tiene su Tamagotchi, como siempre. Eso es incluso básico de los Tamagotchis de bolsillo. Y él te pide, por favor, que le ayudes a montar sus pequeños negocios en la ciudad Tamagotchi. Y estos iban desde una pastelería hasta, digamos, un salón de belleza, creo. ¿Tú te acuerdas de alguno más? Yo recuerdo el dentista. Para mí era mi favorito. Porque imagínate el Tamagotchi llegar con los dientes fatal de comer tantas chuches en Reyes, así que tener cuidado estas fiestas y tener que arreglárselos. Eso era para mí increíble. Sí, los que los tenían picados salían como, digamos, pequeños monstruitos negros que bailaban. Y el pobre lloraba cuando intentaba quitárselos, por supuesto, del dolor. Tenías que tener cuidado porque, claro, podías hacerle daño y pobrecillo, encima que iba a sacarse una caries, no se iba a llevar ahí un buen dolor de muelas. Otro de sus curiosos negocios creo recordar que era una lavandería, donde podían llevar la ropa para que se la lavases, planchársela e incluso algunos te pedían que le pusieras algún parche a un roto que tenían por ahí, ¿no? Si mal no recuerdo, sí. Lo que a mí me encantaba sobre todo era el sonidito que hacía la lavadora cuando giraba. Es que Tamagotchi siempre ha sido brutal, porque claro, es muy parecido en ese sentido a Animal Crossing. Cada vez que hablan o dicen cosas, usan soniditos y es súper mono. Sí, pero ese sonidito era como ese idioma, ¿no? Su gochichi, decían, creo. Sí, se utilizaban casi todo, porque hasta la moneda se llamaba Gochi. Y recordemos que Tama significa huevo en japonés. ¿Por qué viene todo esto? Porque su rey era un huevo dorado. Y también porque ellos nacían de huevos, si mal no me equivoco. Creo que sí, por eso cuando jugabas a los Tamagotchi de bolsillo eran huevos que crecían y evolucionaban. Claro, y al hacerse mayores, aunque creo que más bien aquí eran adolescentes, digamos que querían montar su propio negocio y salir adelante entre comillas, porque claro, una vez que tú ganabas cierta reputación en las tiendas, tenías dinero y podrías mejorar su casita, porque tú eras como la persona que le cuidaba, en realidad. Pero es que ahí no acababa la fama, porque creo que no solo tuvo un juego, ¿no? ¿Cuántos tuvo al final? Creo que de DS fueron 3, si no me equivoco, y se numeraban del mismo nombre pero con distinto número, o sea, 1, 2 y 3, básicamente. Y el otro día, aprovechando esto, Apple Arcade va a sacar un videojuego nuevo de Tamagotchi, que espero y rezo porque llega a plataformas como Nintendo Switch, porque a quien no le gustaría jugar con amigos a juegos parecidos a Animal Crossing, pero en el mundo de Tamagotchi. ¿A ti qué te parece esta idea? Pues sinceramente pienso que hace mucha falta, porque yo soy una super fan de los juegos Cozy y creo que ese es un juego que no debería faltar en el catálogo de Nintendo Switch. La verdad que sí, así que Nintendo, si nos estás escuchando, si no es para Nintendo Switch, que sea para tu nueva consola, por favor. Y para terminar, vamos a hablar de uno de mis juegos favoritos de PlayStation 2. Su película triunfó y llenó mi corazón por completo. Y este juego es Cars. Os pongo en contexto. Yo siempre he sido desde muy pequeño fan de los Hot Wheels. ¿Qué pasa? Que claro, sacaron la película de Cars y me encantó. Y al poco tiempo sacaron el videojuego. Imaginaros para un crío qué significa todo esto. Pues la verdad es que yo nunca he sido muy fan de los coches en general, pero lo cierto es que ese juego tenía cierto puntillo como secuela, ¿no? De la película, que al final te enganchaba a ir a ver qué pasaba. Eso es cierto, actuaba de secuela de la primera película, ya que en esa época todavía no se había estrenado Cars 2 ni Cars 3. Entonces, claro, tú jugabas a un videojuego que continuaba una de tus mejores películas y te hacía muchísima ilusión. Recuerdo esas carreras en Radiador Sprint con una música increíble, porque siendo sincero, lo que me encantaba era la música de las pistas, ¿te acuerdas? Sí, lo cierto es que la banda sonora se parecía mucho a la de la película y tenía temas que, no sé, estabas ahí en la carrera picado y al final te hacía como querer seguir jugando y correr más, ¿no? O incluso si se repetían algunas veces. Como anécdota diré que he repetido carreras miles de veces, porque claro, nunca me ha gustado perder y cuando veía que a lo mejor iba a perder, reiniciaba la partida e intentaba ganar. Y también diré, como una pequeña anécdota, que a veces reiniciaba las partidas, incluso estando cerca de la meta, solo para escuchar una de sus canciones, que para mí era de mis favoritas, la verdad. También recuerdo que había ciertas secundarias. Una muy graciosa era una en la que te escapabas por la noche con Mate y tenías que despertar a los tractores o algo así, ¿verdad? Sí, tenía muchos guiños a la película y al igual que teníamos esto, otra de las misiones nos juntábamos con la banda de pandilleros del videojuego, se encargaban de robar la mercancía de Mac, ya que este transportaba una serie de cajas y tú tenías que ir recolectándolas. Añadir que existen dos videojuegos más, Mate Internacional y Race Orama, aunque siendo sinceros, estos videojuegos serían como una especie de DLC, pero en esa época no existía esto, ya que esto empezó con Play 3. Entonces, bueno, añadía un poco más de historia y añadía nuevas zonas. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Pero espera un momentito, porque todavía no hemos acabado, aunque hayamos dicho que sí, porque todavía nos queda un último videojuego que quiero recordarte que te gustaba mucho. ¿Cuál de ellos? Hello Kitty Road Rescue. Es verdad, tienes razón. Bueno, se me había olvidado completamente, pero oye, podemos hablar de él, ¿no? Si la gente quiere, a modo de extra. Pues no estaría nada mal. Pues digamos que aquí
aquí es donde yo conocí a Hello Kitty, cosa extraña, pero donde yo la conocí fue en su videojuego para Play 2. Y como pequeño apunte, aquí todavía no se encontraba disponible Kuromi. Ahora sí, había personajes como Keroppi o la conocidísima My Melody. Yo mi favorito era Batmaru, porque siempre me ha encantado la cara de enfadado que tiene, y la verdad es que me representa un poco. Yo prefiero a los Little Twin Star porque, no sé, son como muy monos los gemelitos. Pero claro, no hemos venido a hablar de los personajes, hemos venido a hablaros de qué trataba la historia. ¿Tú lo recuerdas? Pues creo que básicamente había unos extraterrestres que venían de un planeta geométrico, creo que Cubo, pero no recuerdo tampoco muy bien, y digamos que eran formas geométricas que atacaban el planeta de Hello Kitty. Y claro, ella tenía que defender su planeta, por supuesto, que es Hello Kitty. Una de mis zonas favoritas era una especie de parque de atracciones. Tú imagínate luchar en las tazas giratorias contra estos cubos armados con lanzas, que tú imagínate en esa época cuando los veías decías, me van a dar pa'l pelo. Para mí lo más divertido era que Hello Kitty iba en patines. Y claro, tú imagínate hacer unas acrobacias y unos ataques especiales, pues ya quisieran muchos de esta época hacer cosas así. La verdad es que sí, el juego estaba muy cuidado y te divertía muchísimo. Lo mejor de todo es que podías jugarlo a pantalla partida. O sea que las de horas que nos hemos echado yo creo que son incontables. Pues sí, yo creo que cada año lo rejugamos y ha sido así casi hasta que hemos sido adolescentes. Incluso a mí me hacía mucha gracia que Hello Kitty, cada vez que te pasabas, digamos, el nivel entero, tu recompensa era un vestido especial. Y claro, conseguías uno tipo princesa morada que a mí siempre me encantaba, iba por él de cabeza, porque claro, cada vez que jugabas el juego tenías que pasártelo entero, con la partida perfecta, porque si no las recompensas no las recibías, que entonces era la secundaria de aquella época. Yo creo entonces que para empezar bien el año tendríamos que rejugarlo. ¿Qué te parece la idea? Pues me parece maravillosa, pero no solo Hello Kitty, creo que muchos de estos juegos de los que hemos hablado deberíamos rejugarlos y cuanto antes, ¿no? La verdad es que sí, te tomo la palabra. Y si alguno de vosotros conoce o no conocía alguno de estos videojuegos, dejádnoslo en los comentarios y decidnos cuáles son vuestros juegos favoritos o aquellos que os recuerden a vuestra infancia y hayáis echado horas y horas. Yo soy Cristian de Refugio Geek y hasta aquí el vídeo de hoy. Os deseo un feliz año nuevo. Yo soy Ari de Refugio Geek y os deseo a todos unas felices fiestas. Y al igual que nosotros hemos compartido estas anécdotas con vosotros, espero que también nos dejéis algunas en los comentarios. ¡Chao!